Bien, entonces continuando, losa en dos direcciones, pues aquí continúa, les digo, no puse el criterio de la relación, pero pues obviamente aquí están losas en una dirección, lado largo entre lado corto mayor que 2, aquí sería menor o igual a 2, ¿no? Ese sería el criterio para losas en dos direcciones. Pues ya entramos a otro tema y un poco más complicado, que es el análisis de placas, ¿no? Entonces, pues aquí sí es un poco más complejo el planteamiento del problema, ¿no? Obviamente las losas tienen cargas por metro cuadrado uniformemente distribuidas, ¿no? Y por ejemplo una carga de formación de una losa, ¿no? Empieza a agrietar, empieza la fluencia del acero, su máxima resistencia y colapsa, ¿no? Aquí más o menos están los 4 pasos de cómo más o menos el esquema de agrietamiento de una losa en dos direcciones bajo la intensidad de la carga, ¿no? Carga pequeña, carga regular, carga alta y pues ya se nos vino encima, ¿no? Nos vino en la cabeza la losa. El planteamiento pues es un poco complicado, ¿no? El análisis de una losa pues nos da una ecuación diferencial en derivadas parciales de cuarto grado, ¿no? Pues no es tan sencilla de resolver y aparte pues matemáticamente cuesta mucho. Por lo tanto optamos pues por, como siempre en ingeniería, buscar ahí un método alternativo, ¿no? Un método numérico, que en este caso llegamos al método de los coeficientes. Este es el método de los coeficientes para losas en dos direcciones, ¿no? Es aquí un poco de historia y un poco de limitantes que tiene el método, ¿no? Que fue del 29 por ahí en Europa y se introdujo en el 48 en Estados Unidos, ¿no? Y pues el ACI lo incluye desde el ACI del 63 y actualmente lo sigue utilizando, ¿no? Por lo tanto, pues nos indica que el método es muy bueno, ¿no? Da resultados muy buenos, aunque ahorita actualmente pues ya tenemos computadoras que con el método de elementos finitos o diferencias finitas pues nos dan resultados más exactos, pero pues manualmente podría ser de esta manera, ¿no? Y la verdad el método es muy confiable y da resultados aceptables. Aquí un poco de condiciones, ¿no? Que los tableros deben ser más o menos rectangulares, carga distribuida y la relación entre carga viva a muerta no debe ser mayor a 2.50, ¿no? Para las monolíticas con sus apoyos ni mayor que 1.50 por otros casos, ¿no? El método hace uso de los coeficientes y aquí un poco de condiciones, ¿no? Y prácticamente aquí el punto es que el método divide el tablero en dos zonas, ¿no? La franja central y la franja de columnas. Aquí podemos ver que la franja central pues es el L media, mientras que la de columnas son los cuartos que restan, ¿no? Un cuarto para un lado y un cuarto para el otro en sus dos direcciones, ¿no? O sea, franja central, franja de columnas para el lado largo y para el lado corto, ¿no? Aquí recalcamos que A sigue siendo la dimensión más pequeña. Entonces lo que hace el método es analizar, o los cálculos que hace es para calcular el momento en la franja central. Y para la franja de columna le asigna un porcentaje, ¿no? Si decimos, ok, el momento para la franja central es de 10 toneladas metro, bueno, para las columnas que sea 7, ¿no? Un porcentaje de eso. Obviamente, este método es conservador, ¿no? Ya que, por ejemplo, con análisis de elementos finitos, el método nos dice que en toda la franja central es el mismo momento. Pues obviamente sabemos que tiene una cierta variación, que eso no lo podría dar más claro un análisis con elemento finito, ¿no? Pero con el método es, aunque ese valor es, en toda esta zona vale lo mismo, ¿no? Bien, pues obviamente el método coeficiente nos da unas tablas que aquí están enumeradas, que están más abajo, ¿no? Que son para momentos negativos, momentos positivos para carga viva, momentos positivos para carga muerta y para cortantes, ¿no? Bien, aquí es importante recalcar que el método nos da 9 tipos de tableros, ¿no? ¿En qué se diferencian? Pues en la continuidad que tienen. ¿Qué significa?
el achurado significa que la losa continúa, mientras que si no tiene nada es que ya ahí termina, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso 1 es decir que es un tablero aislado donde no hay continuidad. Un tablero 2 es un tablero donde la losa continúa para todos sus lados, ¿no? El tablero 3, la losa continúa en el lado corto, mientras que en el lado largo no hay continuidad. Tablero 4, continuidad en un lado largo y en un lado corto. Tablero 5, continuidad en sus lados largos. Tablero 6, continuidad en su lado largo. Tablero 7, continuidad en un solo lado, en el lado corto. El tablero 8, continúa entre lados, excepto en un lado largo. Y con tablero 9, continúa entre lados, excepto en un lado corto, ¿no? Es importante recordar esto, ¿no? La continuidad de los tableros, porque pues de ahí dependen los coeficientes. Bien, más adelante vienen las tablas. Lo puse aquí debido a que en las tablas están un poquito más abajo. Aquí está, ¿no? Aquí están los 9 casos, solamente que no se alcanza a ver bien, no se distinguen bien. Por eso lo pusimos acá de manera más clara. Entonces, esos son los tableros, ¿no? Bien, los siguientes serían los espesores mínimos para losas en dos direcciones, ¿no? Aquí la CI nos da 3 casos para losas con un alfa M menor que 0.20. Usar una tablita que nos da, obviamente una tabla con espesores muy grandes. Para losas con un alfa M entre 2 y 0.20 es esta formulita, donde el H mínimo es el máximo de lo que es la fórmula, o 12.5 centímetros. Y el caso C es cuando el alfa M es mayor que 2, que es la fórmula que más recomendamos siempre, debido a que es la que da menor peralte, ¿no? Y pues nos economiza el diseño. Claro, siempre y cuando esto se cumpla, ¿no? Donde el espesor, el peralte mínimo es el máximo de lo que es la fórmula, o 9 centímetros. ¿No? Si se dan cuenta aquí, acá es 12 y acá es 9, ¿no? Obviamente menos espesor, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es el gamma M, ¿no? ¿Qué es el beta? Y esos términos vienen en la siguiente página, ¿no? Aquí el beta es el lado largo entre el lado corto, ¿no? Es el beta. Donde el n pues es el claro largo libre. Y el alfa pues es la inercia de la viga entre la inercia de la losa. Y el alfa m que nos pide la formulita es el promedio o la sumatoria de los alfa entre el número de vigas, ¿no? Obviamente si aquí sumo 4 alfa, acá abajo serían 4, ¿no? 4 vigas. La tabla que indica cuando es menor a 0.2 es esta tablita, ¿no? Aquí nos indica si tiene ábacos, bueno, sin ábacos, con ábacos, si es tablero exterior o si es tablero interior, sin vigas de borde, con vigas de borde, ¿no? Y nos da el claro entre un número determinado, ¿no? Esta igual, ¿no? Esta tablita a veces son peraltes muy grandes, ¿no? Bueno, hay que recalcar aquí la importancia del alfa, ¿no? Dice que es la inercia de la viga entre la inercia de la losa. Suena sencillo, ¿no? ¿Cómo se calcula esto? Bien, por ejemplo, si tuviéramos este tablero, son 9 tableros, o es una losa de 9 tableros. Siempre para calcular el alfa, pues se recomienda agarrar el tablero de esquina, ¿no? Ya que este va a regir a todos los tableros, ¿no? Siempre y cuando pues ustedes manejen el mismo espesor de losa en todos los tableros. Tampoco, o sea, sí es posible hacer a veces una excepción, ¿no? De decir, este tablero quiero que tenga un espesor de losa distinto. Pero no es recomendable decir que este va a tener un espesor, este otro, pues no. Entonces generalmente se maneja el mismo, o a veces, de vez en cuando un peralte distinto. Si es el caso, pues para ese tendrían que hacer esto mismo, ¿no? Entonces, pero si van a meter el mismo espesor en todos los tableros, que es el caso más común, siempre el tablero de esquina es el más crítico, ¿no? Creo que esa tablita en su PDF no iba, ¿no? Pero aquí hay unos valores atrás de esta imagen que yo acabo de agregar, pero eran con el ASI más viejo, ¿no? En el nuevo ya actualizaron un poquito los espesores que se deben de tomar, y aquí está, ¿no? Entonces, igual ustedes lo
lo pueden copiar, ¿no? Y hacerlo ahí como una nota. Entonces, inercia de la viga, inercia de la losa, ¿no? Entonces aquí tenemos, obviamente, para cada tablero siempre esto van a ser cuatro alfas y 4 vigas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues simplemente es como si hiciéramos algunos cortes por ahí, ¿no? Ese es el caso. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera el tablero este de aquí, tendría que hacer un corte aquí, un corte aquí, un corte aquí y un corte aquí. Entonces, si empezara, ¿no? Un corte aquí. Si hago un corte aquí, bueno, primero tengo dos casos, ¿no? Este de aquí y este de abajo. Entonces tengo una sección en L y una sección T, ¿no? Entonces, si yo hago un corte aquí, como indica el mouse, ¿qué sección miraría? ¿Esta o esta? Entonces, como tengo losa para un lado y para el otro no, pues tendría una sección como esta, ¿no? Donde la viga pues tendría que tener las dimensiones que maneja esta imagen, ¿no? Y la losa pues la losa siempre es rectangular, ¿no? Ahorita vamos a ver qué ancho toma. Ahora, ya hice un corte aquí. Si hago un corte aquí, ¿qué sección tendría? ¿Esta o esta? Para la viga. Digo, ok, si hago un corte aquí, tendría losa a los dos lados, ¿no? Por lo tanto tendría una sección T, ¿no? Entonces tendría este caso. Luego si hago un corte acá, pues igual losa para los dos lados, sería otra vez sección T. Y finalmente el último corte, losa hacia un lado y para el otro no, sección L, ¿no? Entonces, ustedes calculan bajo estos criterios, ¿no? Pues obviamente la viga la sabemos cuánto vale. Lo aquí es saber qué tanto vamos a agarrar de la losa, ¿no? Entonces dice que es HB menor o igual a 4HF, ¿no? Generalmente a los reglamentos nos gusta confundirnos, pero siempre que pongan que un valor tiene que ser menor que otro, la correcta nomenclatura sería el mínimo, ¿no? Es decir, que el ancho que vamos a tomar, en este caso la B, es el mínimo de HB o 4HF. ¿Qué es HB? Pues la distancia que hay de aquí a aquí, y HF es el espesor de la losa, ¿no? Entonces el mínimo de eso es lo que vamos a agarrar como B, y pues ya que tengamos ese valor, pues calculamos la inercia, ¿no? O sea, calculamos centroide, dividimos en figuras, ya que tenemos centroide, usamos el teorema de los ejes paralelos para calcular la inercia de la sección, y listo, ¿no? Ya tenemos la inercia de la viga. Y falta la inercia de la losa. La losa es más sencilla, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, se agarra la mitad, ¿no? Para el caso, para el primer corte que hicimos, ¿no? Que era en este caso, pues agarraríamos la mitad de la losa, ¿no? Ese es el caso. Para el segundo corte, que es aquí, pues agarraríamos la mitad para acá y la mitad para acá. Para el corte que hicimos aquí, sería la mitad para allá y la mitad para acá, o sea, la mitad de estas distancias, ¿no? Y cuando hagamos el corte aquí, pues tomaríamos, en este caso, BT1, ¿no? Como le llama aquí, la mitad del tablero. Entonces, ya que tengan el valor de la losa, pues la inercia es un doceavo de la base por la altura al cubo. Entonces dividimos la inercia de la viga entre la inercia de la losa para cada caso, ¿no? Ya que lo tengamos, pues lo sumamos y lo dividimos entre 4. Si nos da mayor que 2, pues podemos utilizar esta formulita, ¿no? Si nos da menor que 2 y entre punto .20, pues usamos esta. Y si menor que punto .20, pues usamos la tabla, ¿no? de que nos da el ACI. Entonces aquí cuando sea la sección T, pues el ancho que van a tomar, en este caso este de aquí le puse B y B, ¿no? Pero realmente es todo el tramo, es el mínimo de BW más 2HB o BW más 8HF, ¿no? BW es la base de la viga, HB es lo que hay de la parte inferior a la parte de la parte inferior de la viga a la parte inferior de la losa, ¿no? Entonces esa es la manera de calcular los alfa. Obviamente si tenemos un muro, ¿no? Un muro hasta abajo, pero no es necesario calcular el alfa, ¿no? Sabemos que pues el alfa va a ser mayor que 2, ¿no? Pero cuando no hay muro y hay una viga, pues sí hay que calcularlo, ¿no?
Entonces, aquí lo más recomendable es siempre suponer que el alfa es mayor que 2 y después proponemos una viga que cumpla con ese criterio, ¿no? Ese es el punto. Por eso en el ejemplo no se calcula porque suponemos eso y al final hay que proponer una viga, ¿no? En ese caso no, en el ejemplo no lo pusimos, pero pues hay que proponer una viga de dimensiones que se cumpla eso, ¿no? Bien, entonces ese es el cuestión del alfa, ¿no? Así se calcula. Bien, procedimiento de diseño, ¿no? Ese procedimiento lo vamos a hacer en otro tutorial porque no quiero que se extienda mucho el peso de los videos. Entonces ahorita continuamos.